Este tigre, un majestuoso estratega con una capacidad analítica que supera cualquier instinto básico, observa desde la orilla una escena de terror absoluto. Una serpiente colosal se ha deslizado dentro de un pequeño bote de madera donde un bebé humano descansa solo. El felino detecta inmediatamente que el peso del reptil está comprometiendo la flotabilidad, alterando el centro de gravedad de manera crítica. Con sus ojos fijos en la tensión de la madera, el tigre no se lanza al agua, pues comprende que su propio peso causaría el naufragio inmediato y la muerte del pequeño. El depredador escanea el entorno buscando una ventaja mecánica, identificando un cipo de gran resistencia que cuelga de un árbol de madera dura cerca de la corriente. Su mente procesa una solución de ingeniería natural: utilizar el cipo como una palanca de tracción para desenrollar a la anaconda sin tocar el bote directamente. Con una precisión geométrica, el tigre sujeta el extremo del cipo y comienza a calcular la trayectoria necesaria para enganchar la cola del reptil, evitando que la presión termine por astillar el casco de la frágil nave. Mientras la serpiente aprieta sus anillos, este tigre inicia una maniobra de física aplicada, envolviendo el cipo en un tronco firme para crear un punto de apoyo sólido. El felino analiza la resistencia de los materiales y la tensión superficial del agua, consciente de que cualquier movimiento brusco podría ser fatal para el bebé. Es un duelo de inteligencia contra fuerza bruta, donde el tigre utiliza su masa corporal como contrapeso para ejercer una fuerza constante y controlada, obligando al reptil a ceder ante una potencia que no comprende. La tensión aumenta cuando el gran felino nota que los anillos del depredador escamoso están a milímetros de volcar la estructura de madera en un giro violento. El tigre ajusta su posición, aplicando una fuerza vectorial opuesta al movimiento del reptil, estabilizando el bote mientras la sucuri es forzada a desenrollarse bajo una presión mecánica implacable. Su mirada no muestra miedo, sino una concentración absoluta en los cálculos de equilibrio que mantienen la vida del infante suspendida sobre un río infestado de peligros. Finalmente, este tigre demuestra por qué es el estratega supremo de la selva al lograr que la serpiente sea expulsada del barco mediante un efecto de tracción controlado. El protector asegura el perímetro mientras el bote queda a la deriva en una zona de calma, analizando ahora el rastro de unos cazadores que se aproximan. El rescate técnico ha sido un éxito, pero el tigre sabe que la protección del pequeño humano requerirá una nueva serie de maniobras estratégicas para burlar la ambición de los hombres que acechan entre la maleza. Antes de continuar con esta increíble hazaña de supervivencia e ingeniería animal, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás acompañando. Por favor, escribe en los comentarios tu país y tu ciudad. Nos motiva mucho ver hasta dónde llegan estas historias. Si te apasiona la inteligencia de la naturaleza, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo de este tigre legendario. La situación en el río se vuelve cada vez más compleja, ya que la corriente comienza a arrastrar el bote hacia una zona de rápidos peligrosos. El tigre, tras haber expulsado la serpiente, no descansa, pues su análisis del terreno le indica que la estructura de madera no resistirá el impacto contra las rocas río abajo. Cada segundo cuenta, y el felino debe encontrar una forma de frenar la embarcación utilizando los elementos naturales que lo rodean antes de que el desastre sea inevitable. Mientras tanto, un grupo de cazadores furtivos ha escuchado el alboroto y comienza a desplegarse por la ribera con redes y dardos tranquilizantes. El tigre detecta la frecuencia de sus pisadas y el crujir de las ramas, integrando esta nueva amenaza en su mapa táctico mental. Sabe que si se muestra abiertamente, los hombres dispararán, por lo que debe rescatar al bebé manteniendo un perfil bajo, utilizando la densa vegetación como un escudo invisible. El genio de la selva observa un saliente rocoso más adelante que podría servir como un anclaje natural para detener la deriva del bote. Su mente procesa la velocidad del agua y la masa del objeto, buscando el momento exacto para intervenir con una nueva maniobra de precisión. No es solo un acto de valor, es un despliegue de cálculo frío en medio del caos, donde un solo error de juicio podría significar el fin de la pequeña vida que ha decidido proteger. La conexión entre este tigre y el pequeño humano se fortalece en el silencio de la selva, mientras el animal se prepara para ejecutar un salto que desafía la gravedad. Los cazadores están cerca, los rápidos rugen al frente, y la serpiente aún acecha en las profundidades del agua, buscando una oportunidad para recuperar su presa. La verdadera batalla de ingenio está a punto de comenzar, y solo la mente superior de este depredador podrá dictar el resultado final de esta guerra. El rugido de los rápidos río abajo se intensifica, enviando vibraciones que el tigre capta a través de sus almohadillas plantares, confirmando que el bote entrará en la zona de colisión en menos de 3 minutos. Con una calma gélida,
El felino analiza la hidrodinámica de la corriente y observa cómo el agua golpea contra un afloramiento de granito, creando un remolino de retroceso que planea usar a su favor. No corre desesperadamente. En su lugar, se posiciona en un ángulo de interceptación perfecto, midiendo la velocidad del objeto flotante con respecto a la aceleración del caudal. A medida que el bote se acerca al saliente rocoso, el tigre identifica una raíz de mangle extremadamente flexible pero resistente que sobresale del barro, la cual funcionará como un freno dinámico. Salta hacia un tronco caído que se extiende sobre el río, equilibrando su peso con una agilidad que desafía la gravedad, mientras sus ojos calculan el milisegundo exacto para atrapar el borde de la embarcación. No utiliza sus garras directamente sobre la madera para evitar romperla. En cambio, engancha la raíz de mangle y la entrelaza con una cuerda que los pescadores habían dejado olvidada. La tensión en la raíz es inmensa cuando el bote es frenado en seco por el sistema de anclaje improvisado por el tigre, generando una inercia que amenaza con volcar la nave. El estratega ajusta su centro de masa, desplazando su peso hacia atrás para absorber el impacto de la energía cinética, estabilizando la embarcación justo antes de que el agua comenzara a entrar por la popa. El bebé, protegido por la estructura interna, permanece a salvo mientras el tigre mantiene la tensión constante, analizando ahora la estabilidad del lecho del río para asegurar la fijación. Mientras mantiene el bote sujeto, el tigre detecta un cambio en la temperatura del aire y un olor metálico. Los cazadores humanos han llegado a la orilla opuesta y preparan dardos con neurotoxinas. El felino procesa la información táctica, dándose cuenta de que es un blanco fácil mientras sostiene el anclaje, por lo que decide utilizar la refracción del sol en el agua para crear un destello visual que confunda la puntería. Mueve su cola de forma rítmica, golpeando la superficie del río para generar una neblina de gotas que actúa como una cortina de humo natural, ocultando su posición exacta. La serpiente, que aún acecha en las profundidades tras haber sido expulsada, intenta un segundo ataque aprovechando la inmovilidad del tigre, deslizándose por debajo del casco. El felino detecta la perturbación en la frecuencia de las ondas del agua y, sin soltar la cuerda de rescate, utiliza su pata trasera para golpear un tronco sumergido, alterando la presión hidrostática alrededor del reptil. Esta maniobra técnica crea una zona de turbulencia que desorienta el sistema sensorial de la serpiente, obligándola a alejarse nuevamente hacia la corriente principal para no ser aplastada contra las rocas. El tigre observa entonces un segundo punto de apoyo, una red de lianas que descienden desde el dosel forestal y que podrían servir para elevar el bote por encima del nivel de las piedras. Con un movimiento coordinado, suelta la raíz de mangle y, aprovechando el impulso del remolino que analizó previamente, guía la embarcación hacia una zona de aguas poco profundas. El primer obstáculo físico ha sido superado por su genio táctico, pero ahora debe enfrentar la inteligencia maliciosa de los humanos que comienzan a rodear el área con redes de captura pesadas. Finalmente, el tigre identifica una ruta de escape a través de un canal secundario oculto por la vegetación densa, donde la profundidad es mínima para el bote pero suficiente para su desplazamiento. Analiza la densidad de los arbustos espinosos, planeando usarlos como una barrera natural para impedir que los cazadores se acerquen a pie mientras él remolca al bebé hacia tierra firme. Su mirada se vuelve hacia el horizonte, calculando el tiempo de luz solar restante, consciente de que la verdadera guerra de nervios contra los humanos armados no ha hecho más que comenzar. El tigre se adentra en el canal secundario, arrastrando el bote con una suavidad calculada para no despertar al bebé, mientras sus oídos filtran el sonido del bosque para localizar la posición exacta de los cazadores. Detecta que los humanos han desplegado un cable de acero a través del cauce, una trampa diseñada para decapitar cualquier intento de escape veloz por el río. El felino detiene la marcha y analiza la tensión del cable, identificando que el punto de anclaje en el árbol izquierdo es una rama de madera podrida que cederá ante una presión lateral específica, permitiéndole neutralizar la amenaza sin exponerse. Con una maniobra de ingeniería natural, el tigre utiliza un tronco flotante de madera densa como ariete, empujándolo con fuerza contra la sección central del cable de acero. Al aplicar esta carga dinámica, la rama podrida estalla, enviando el cable al fondo del río y desorientando a los cazadores, quienes confunden el estruendo con el ataque de un animal mucho más grande. Aprovechando la confusión, el tigre remolca el bote hacia una zona de fango espeso donde las pisadas humanas se vuelven lentas y ruidosas, dándole una ventaja táctica inmediata en términos de movilidad y silencio. Mientras avanza, el tigre nota que los hombres han encendido bengalas químicas para iluminar el dosel, eliminando las sombras donde él suele reinar. Su mente procesa la composición del humo y decide conducir al bebé hacia una cueva de piedra caliza que conoce,
cuya entrada está protegida por una cortina de agua constante. Esta barrera líquida no solo oculta el calor corporal del tigre de los sensores térmicos de los cazadores, sino que también lava el rastro de olor del infante, haciendo que los perros de caza pierdan el rastro en medio de la humedad del pantano. Dentro de la gruta, el tigre posiciona el bote sobre una repisa de roca seca, analizando la estabilidad del suelo para asegurar que el bebé no ruede fuera de la madera durante el descanso. El felino se coloca en la entrada, utilizando la acústica de la cueva para amplificar cualquier sonido proveniente del exterior, transformando el eco en un radar natural de largo alcance. Sabe que los cazadores se agruparán en la desembocadura del canal, por lo que comienza a planear una distracción basada en la fermentación de frutos locales que liberan gases inflamables en las zonas estancadas. El estratega observa cómo los humanos se aproximan con potentes linternas, y decide actuar sobre el entorno químico del pantano para detener su avance definitivo. Golpea con sus garras los depósitos de gas metano atrapados bajo el lodo estancado, calculando la dirección del viento para que los vapores se desplacen hacia las bengalas encendidas de los hombres. El resultado es una serie de pequeñas combustiones controladas que iluminan el bosque con destellos azules, provocando el pánico entre los cazadores, quienes creen estar ante un fenómeno sobrenatural o una explosión de gas letal. Bajo el manto del caos visual, el tigre regresa al lado del bebé y utiliza su lengua áspera para limpiar suavemente el rostro del pequeño, asegurándose de que la humedad no baje su temperatura corporal. Su análisis ahora se centra en la salida trasera de la cueva, un túnel estrecho que desemboca en un valle alto donde los humanos no pueden acceder con sus vehículos motorizados. Cada movimiento es una pieza de un rompecabezas de supervivencia donde la física del terreno es su mejor aliada contra la superioridad tecnológica de sus perseguidores. Finalmente, el tigre prepara el ascenso final, utilizando sus poderosos músculos para elevar el bote por una rampa de piedra natural, evitando cualquier fricción que pueda alertar a los pocos guardias que quedan en pie. El felino sabe que la victoria táctica está cerca, pero su mirada se mantiene vigilante, escaneando el cielo en busca de drones que pudieran estar sobrevolando el área. Es un protector que no deja nada al azar, un ingeniero del caos que ha decidido que, en esta selva, la lógica y la lealtad son más fuertes que cualquier arma de fuego. El tigre alcanza la cima del valle alto, donde la densidad del bosque de bambú crea una barrera acústica natural que silencia el caos de los cazadores en la parte baja. El felino deposita el bote sobre un lecho de hojas secas y analiza la estructura de la embarcación, notando que las juntas de madera han comenzado a ceder tras la presión del rescate. Con una comprensión instintiva de la estática, el tigre utiliza resina de árboles de caucho cercana, aplicándola con precisión para sellar las grietas y reforzar la integridad del refugio temporal del bebé, asegurando que el frío de la altitud no penetre en el interior. Mientras la resina se solidifica, el tigre detecta el zumbido de alta frecuencia de un dron de reconocimiento que patrulla el perímetro del valle. El estratega sabe que la cámara térmica del dispositivo podría detectarlos a través del follaje, por lo que actúa rápidamente para alterar la firma de calor del área. Arrastra grandes hojas de palma húmedas sobre el bote y sobre su propio cuerpo, utilizando la evaporación del agua para crear una capa de aislamiento térmico que lo vuelve invisible a los sensores electrónicos que sobrevuelan la zona con insistencia. El dron pasa de largo, incapaz de distinguir la vida biológica entre la masa de vegetación fría que el tigre ha diseñado, pero el felino sabe que los humanos enviarán rastreadores terrestres pronto. Analiza el terreno circundante y detecta una colonia de hormigas guerreras cuya trayectoria puede ser manipulada para cruzar el único sendero de ascenso al valle. Con sutiles movimientos de sus garras, el tigre desvía el flujo de la colonia hacia el camino principal, creando una defensa biológica que castigará severamente a cualquier humano que intente subir sin la protección adecuada. Con la retaguardia protegida, el tigre se enfoca en la nutrición del pequeño humano, consciente de que el llanto por hambre atraería a depredadores oportunistas como el leopardo de las nieves. El felino identifica a un nido de aves silvestres en una rama baja y, con una delicadeza asombrosa, recolecta huevos frescos que ofrece al bebé, rompiendo la cáscara con la punta de sus dientes para que el contenido sea accesible. Es un acto de cuidado técnico, donde el tigre calcula la cantidad de proteínas necesaria para mantener la energía del infante durante las próximas horas de huida. La paz momentánea se ve interrumpida cuando el tigre detecta una vibración sísmica inusual. Los cazadores están utilizando explosivos para despejar el camino bloqueado por el deslizamiento que él provocó anteriormente. El estratega analiza la magnitud de las detonaciones y comprende que la montaña podría volverse inestable, por lo que decide trasladar al bebé a una estructura de piedra más sólida, una antigua ruina olvidada por el tiempo.
Utiliza sus poderosos hombros para cargar el bote como si fuera una mochila natural, equilibrando el peso para que el centro de masa no oscile mientras salta entre las plataformas de roca. Al llegar a las ruinas, el tigre observa que el lugar está rodeado por un foso profundo que una vez sirvió como protección para una civilización antigua. Su mente procesa la arquitectura del sitio, identificando un puente levadizo de madera podrida que todavía pende de unas cadenas oxidadas por el tiempo. El tigre no cruza el puente. En su lugar, utiliza su fuerza para tensar las cadenas y activar el mecanismo antiguo, bajando la estructura solo lo suficiente para pasar y luego destruyendo el soporte para que nadie más pueda seguir sus pasos. Finalmente, el tigre se asienta en el corazón de la estructura de piedra, un lugar donde la visibilidad es de 360 grados y el viento le trae noticias de cualquier movimiento a kilómetros de distancia. Analiza las estrellas que comienzan a asomarse, orientándose hacia el asentamiento humano más cercano que no esté bajo el control de los cazadores ilegales. Su plan final está en marcha. No solo ha salvado al bebé de la serpiente y el río, sino que ahora se prepara para una entrega estratégica que devolverá al pequeño a su especie bajo sus propios términos. El amanecer comienza a teñir el cielo de púrpura cuando el tigre detecta las luces de una patrulla forestal legítima, muy diferente a los cazadores furtivos que lo perseguían. El estratega analiza la formación de los vehículos y la ausencia de armas de caza, identificando que estos humanos pertenecen a una organización de rescate gubernamental. Con una precisión cronometrada, el felino decide que este es el momento exacto para la entrega, pero debe hacerlo sin ser capturado ni asustar a los rescatistas, lo que requiere una maniobra de distracción final y muy arriesgada. El tigre utiliza su rugido de baja frecuencia para atraer la atención de los guardabosques hacia un claro específico de la selva, lejos de su ubicación actual. Mientras los humanos se distraen con el sonido ensordecedor que parece venir de todas partes debido al eco de las ruinas, el felino desciende por un sendero oculto con el bote a cuestas. Analiza la velocidad del viento para asegurarse de que los perros de la patrulla no capten su olor hasta que el bebé esté en una posición donde sea imposible no verlo, manteniendo un control absoluto sobre el sigilo de sus movimientos. Con una delicadeza que contradice su fuerza devastadora, el tigre deposita el bote de madera en medio del camino principal por donde pasará la patrulla en pocos minutos. Utiliza sus garras para raspar un árbol cercano, dejando una marca visual profunda que atraiga la mirada de los conductores hacia el suelo donde descansa el pequeño. Antes de retirarse, el felino se asegura de que el bebé esté envuelto en las hojas secas para mantener el calor, realizando una última inspección técnica de los signos vitales del infante a través de su agudo sentido del oído. El tigre no huye de inmediato, se posiciona en una cresta elevada, oculto por el follaje, para observar el desenlace de su misión desde las sombras. Ve cómo los vehículos se detienen bruscamente y cómo los humanos corren hacia el bote con exclamaciones de asombro y alivio al encontrar al niño sano y salvo. El estratega procesa la reacción emocional de los rescatistas y confirma que el peligro ha pasado, cerrando el ciclo de su intervención con la satisfacción de quien ha resuelto un enigma de vida o muerte. Sin embargo, los cazadores furtivos aparecen de nuevo en la retaguardia, intentando aprovechar la confusión para atacar a la patrulla forestal y reclamar su presa. El tigre, anticipando esta posibilidad, ya había debilitado un enorme tronco podrido sobre la ladera que domina el camino de acceso de los villanos. Con un solo empuje calculado, el felino libera la mole de madera, provocando un bloqueo total que deja a los criminales aislados y listos para ser capturados por las autoridades que ahora tienen el control de la zona. La justicia de la selva se ha cumplido bajo la dirección de una mente superior que no necesitó derramar sangre humana para ganar la guerra. El tigre observa por última vez al pequeño humano siendo subido a una ambulancia, reconociendo en el niño a un ser que ahora le debe la vida a la física y a la lealtad de un depredador. Con un movimiento elegante, el felino se interna en lo más profundo del bosque, borrando sus propias huellas con la cola para volver a ser una leyenda invisible que nadie podrá atrapar jamás. Finalmente, el tigre regresa a su territorio original, donde la serpiente y los lobos ahora saben que hay un nuevo arquitecto del orden en el ecosistema. Su historia no será escrita por los hombres, pero quedará grabada en el equilibrio de la naturaleza como el día en que la lógica de un animal salvó la inocencia del mundo civilizado. El gran estratega cierra sus ojos bajo el sol de la mañana, consciente de que su genio es la verdadera corona que lo convierte en el rey indiscutible de todo lo que observa.